fracaso total. Eso es lo que ha significado la acusación constitucional en contra del ministro de Educación Ávila del gobierno de Gabriel Boric, que hasta hace algunos días se pensaba que iba a ser aprobada, pero que finalmente fue rechazada por unos pocos votos. Y vamos a ver por qué se da esto, ya que las declaraciones en particular de la diputada Cordero y de Marcela Aranda, llevada por la derecha para declarar dentro de la acusación, hicieron que tanto en los medios como también dentro del Congreso, lo que era una mayoría para apoyar la acusación, se convirtiera en una minoría. Y vamos a observar cómo esto trae una victoria al gobierno que va de la mano también de ciertas volteretas de sectores como Evópoli en contra de algunas propuestas de la derecha y pasándose a apoyar propuestas del gobierno. Todo eso lo vemos a continuación. Hace tan solo unos minutos se rechazó la acusación constitucional en contra del ministro Ávila de Educación, que estaba siendo impulsada principalmente por la derecha y originalmente por sectores de centro izquierda que después... Ahora, hay que tomar en cuenta que originalmente el discurso por esta acusación constitucional tenía que ver con una serie de factores. Uno es por la incompetencia del ministro que ha hecho mal su trabajo, sumado a eso también hay antecedentes que se habían dado problemas con respecto a insultos y con mujeres que eran de la misma coalición de gobierno. Al mismo tiempo se habían filtrado unos documentos que se entregan para menores de edad, que tienen que ver con la educación y que se acusaba que era sexualización de menores, lo analizamos, y que vienen del gobierno de Bachelet y posteriormente de Piñera, pero que se actualizaron y confirmaron nuevamente por este gobierno, y la suma de esos factores era por la cual se buscaba hacer la acusación constitucional, ¿no? Aquí nada tenía que ver el tema de la orientación sexual del ministro, que vamos a ver que al final eso terminó haciendo que cayera en la acusación, sino que tenía que ver con los programas educativos, actitudes del ministro que van a más allá de su orientación sexual, y simultáneamente el hecho de que se continúe educativamente perpetuando estos conceptos que se hablan de sexualización, ¿no? Que tienen más allá de ver con la preferencia sexual del ministro. ¿Y qué pasa? Que en medio de las declaraciones, cuando se estaba haciendo la acusación y había votos en mayoría para aprobarlo, pasó otra cosa. Empezaron a haber unas declaraciones por parte de Marcela Aranda, que ella justamente es directora del Observatorio Legislativo Cristiano y que también fue llevada al Congreso por la derecha para declarar esta acusación, y dentro de su discurso en contra del ministro y apoyando la acusación se refirió a que el ministro hacía activismo LGBT. ¿Por qué? Porque el ministro tiene una preferencia con respecto a personas de su mismo sexo, es homosexual. Y eso no es un problema, cada uno puede tener las preferencias que quiere, cosa de cada uno. Pero lo empezó a mencionar como un argumento dentro de lo que era la acusación, que era activismo por su preferencia sexual. El ministro es un lobista LGTBIQ+, y o un ministro de Educación de la República de Chile. El presidente Boric, en la última cuenta pública, dijo, y recibió aplauso, no de nosotros: no es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto de una política pública por ser homosexual. Gabriel Boric, presidente de la República. Cuando yo escuché esto, no estaba acá, y muchos que lo escuchamos nos asustamos, porque el ministro debe dar explicaciones si es que su condición, cualquiera sea, impide o afecta de alguna manera la ejecución de su cargo y vulnera los derechos de otros o incumple las leyes o la Constitución. Y no es algo directamente que tiene que ver con la cuestionamiento de su orientación, sino que lo que yo quiero decir, y tenemos los documentos para probarlo, y que lo dice el libelo también acusatorio, porque habla del activismo del ministro, es que él, hoy día, y su activismo LGTBIQ+, y su condición, ha superado el límite de lo privado, y él ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres, de los niños, de las comunidades educativas, tomando esa posición para ejercer ese activismo. Y eso no tiene que ver con que es la sexualización de niños en los otros actos. Esas sexualizaciones pueden ocurrir y han ocurrido por personas que son heterosexuales u homosexuales. Y al mismo tiempo pasó que después la diputada Cordero, también por parte de la derecha, dentro de los discursos para apoyar la acusación, empezó a hablar de que él era un degenerado y se le acusó de estar dando comentarios que eran homofóbicos. Esas fueron las declaraciones, ¿no? Hasta ese momento había una mayoría para apoyar la acusación constitucional, que estaba justificada por todos los elementos que observamos antes.
Pero ¿qué pasó después? ¿Qué fue el hecho que se dio? Que una vez que se dieron esos argumentos, empezó a haber críticas de la prensa. El mismo José Antonio Neme estaba furioso con esto y dijo, y cito, que esto se ha teñido de otros elementos que tienen que ver con la exposición de la señora Marcela Aranda y luego un comentario de la diputada María Luisa Cordero. Tiene que ver más bien con un prejuicio de ciertos sectores sociales y políticos porque el ministro es homosexual. Y me pregunto si esto pasaría con un ministro heterosexual. Yo como ciudadano, como periodista y como homosexual voy a decir lo siguiente. A mí me parece que acá se ha transgredido la homofobia que puede tener tal o cual parlamentario. Aquí se hacen acusaciones súper graves que instalan una narrativa delirante para todas las personas que no somos heterosexuales. Y Neme continuó bastante molesto y esto influyó también con las declaraciones diciendo lo siguiente. ¿Ustedes de verdad creen que las personas homosexuales andamos sexualizando personas por la vida? ¿O que estando aquí voy a tratar de seducir a Gonzalo o tratar de tocar a algún compañero? A mí me indigna como ciudadano y como homosexual de Chile que se instale la idea de que un ministro por ser homosexual sea responsable de sexualizar a menores de edad. Y esto fue lo que también cambió en gran medida la opinión de Evópolis y de la democracia cristiana, que originalmente se pensaba que iban a favor y había votos para sacar al ministro. Entonces al final, como es la costumbre de estas cosas, los sectores conservadores, en el caso de Aranda y ahí también la doctora Cordero, por meter ahí también su aversión a estas materias, terminaron matando la acusación. Por sectores que antes estaban apoyando esto, se dieron un paso atrás porque se terminó cambiando el foco por lo que vimos al inicio del programa, porque decir que esto era realmente una acusación homofóbica, ¿no? Eso fue lo que pasó. Y al mismo tiempo, ahora hemos visto que luego de eso, Evópolis incluso dio un paso más allá, donde a través de Gloria Hood anunciaron que están disponibles para negociar con la izquierda y con el gobierno para que la reforma de pensiones del gobierno vaya a un sistema completamente estatal. Ahí quedaron los super liberales de Evópolis, ¿no? Apoyando un aumento de descuento del sueldo con la cotización obligatoria y que además encima vaya al Estado. Insólito, ¿no? Insólito. Y en medio de todo eso ha agarrado un poco de fuerza también el gobierno y anunciaron una acusación constitucional en contra de alguien de Evópolis, lo mismo que lo están apoyando ahora, contra el gobernador de Evópolis, Rivas, particularmente como en razón de todos los escándalos que se han dado en la actualidad. Eso es lo que se está buscando hacer. Es como un intento de empatar las acusaciones constitucionales y los escándalos por lo de las fundaciones. Ahora me parece bien que se hagan acusaciones para todos los sectores, porque si hay temas de fundaciones, y los hay por parte de la derecha, en particular de Chile Vamos, que se investigue y se acabe. Aunque claramente esto es un intento de empatar ante toda esta situación. Pero una derrota muy grande de la derecha que tenía en bandeja la acusación constitucional para sacar a un mal ministro por una serie de argumentos que vimos al inicio, pero que por prejuicios de los sectores conservadores que siempre son tan nefastos en el sector derechista, bueno, terminó cayéndose. Y ahí pasó, porque los votos decisivos que faltaban, que eran los de Evópolis y de la ADC, que originalmente apoyaban esto, luego de las declaraciones de Aranda y de la doctora Cordero, dieron un paso para atrás. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece que se haya caído por completo esta acusación constitucional en gran parte por declaraciones que se dieron a último minuto por dos personas en el Congreso? ¿Está justificado que se haya caído? ¿Eran más importantes los argumentos de fondo que vimos al inicio? ¿Y qué les parece que ahora el gobierno haya tomado fuerza con esta situación y se haya empoderado con todo esto? ¿Creen que va a utilizar esto para poder empujar su reforma de pensiones y también tributaria con la que quieren aumentar sustancialmente los impuestos o no aprovecharán la oportunidad? ¿Y qué les parece también esta voltereta aún más allá de Evópolis, que luego de además darse la voltereta ahí por decir que esto era por homofobia, que fue lo que quedó luego de esas declaraciones, ahora estén apoyando la reforma de pensiones del gobierno? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer a los suscriptores Ángel Oñate y Janet López, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.